la hermana me decía, mira Jenny, tú tienes que coger un ayuno de 3 días. Tienes que coger un ayuno de 3 días porque eso es un principado eso de fornicación, eso es una fornicación. Y yo digo, pero ¿qué cosa es eso? Dice, esas son prácticas que uno hace, la idolatría trae eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy feliz de que tú estés ahí compartiendo con nosotros y haciéndote parte de esta gran familia que día a día crece y tú eres parte de ese crecimiento. Si aún no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y dale like si este mensaje será de edificación para tu vida. Hoy tenemos un contenido bien interesante en labios de una mujer de Dios que porta esa presencia, esa gracia y ese favor del cielo. Yo voy a permitir que ella se esté presentando a la audiencia. Amén. Dios te bendiga, amada. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Madeline. Amén. Gloria al Señor. Doy gracias al Señor una vez más por permitirme estar aquí en Excelencia Cristiana junto a ti y cada ministro, cada hermano que está portando su granito de arena para que Excelencia Cristiana se expanda sobre toda la tierra y llegue a cada pueblo, cada nación, cada rincón, en el nombre de Jesús. Pues mi nombre es Mayyenis Mora, cariñosamente Jenny, y le doy toda la gloria al Señor por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes en Excelencia Cristiana, ya que ha sido de bendición, no solamente para mi vida, sino para la audiencia. Cuando uno recibe esas llamadas de hermanos que están en una situación que necesitan ayuda, y para eso estamos aquí, para ayudarle y bendecirle en el nombre de Jesús con una palabra de Dios. Así es, tremendo, tremendo. Yo sé que mucha gente ha sido bendecida, no solamente en los videos, sino detrás de cuando pueden contactarse con las personas, recibir oraciones y todo eso. Nosotros y mucha gente se está identificando con esta plataforma, que el objetivo ha sido bendecir, transformar, que los cautivos sean libres, los enfermos sean sanados, el endemoniado sea libertado, desenmascarar muchas mentiras que las tinieblas ha querido vender como verdad. Así es. Pero hoy tenemos un tema bien interesante y es esa lucha que todos tenemos, grandes, pequeños, en todo el sentido de la palabra. Usted ve los niños, a veces que son niños, que es la parte más limpia, el alma más genuina que puede habitar, y tiene esa lucha entre la carne y el espíritu. También eso pasa con los ancianos, eso pasa con los jóvenes. Y vemos que esta mujer de Dios hoy con una cobertura especial estará desarrollando ese tema. Así que manténgase atento, invite a otros a que escuchen esta palabra porque vamos a recibir algo fresco del cielo. Sin más preámbulo, el escenario es del Espíritu Santo a través de ti. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga una vez más y Dios bendiga a cada televidente que nos pueda ver en esta hora y sé que nos va a seguir viendo en el nombre de Jesús. Mi espíritu está temblando por dentro. Gloria a Dios. Yo soy muy sensible a la presencia del Espíritu Santo y confío plenamente que a través de cada palabra que el Señor ponga en esta tarde, pues serán transformados, bendecidos, restaurados, libres en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Así que no se turbe, hermano, cuando me vea con estas lágrimas, porque yo me gozo, porque siento gozo y a la misma vez mi espíritu tiembla, ¿verdad? Porque dice la palabra que ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Y para mí el predicar la palabra de Dios es con mucho temor, porque dice la palabra que no podemos añadir ni quitarle a la palabra de Dios. Tenemos que hablarla tal como está escrito. Bueno, Madeline, vamos a comenzar en el nombre de Jesús con esta palabra que aparece en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Una palabra muy poderosa porque cuando yo la leí, cuando me convertí, yo dije, wow, Señor, perdóname por esas prácticas que yo hacía y lo hacía ignorantemente porque yo no conocía de tu palabra. Y yo sé que hay muchas personas que practican muchas cosas que son abominación al Señor, que es pecado. Pecado es todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que es contra el conocimiento de Dios es pecado. Entonces,
Vamos a comenzar leyendo la palabra en el libro de Romanos capítulo 7. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice, el pecado que mora en mí. Esto es Pablo hablando a los romanos. ¿Ya la tienes ahí? Gloria a Dios. Seguimos. Sí. Gloria a Dios. Dice, hay una pregunta aquí muy importante, dos preguntas. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aleluya. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío, que nos vivifica en cada mañana. Padre, yo sé que tus palabras son benditas porque fueron, aleluya, inspiradas, Dios mío, fueron inspiradas por hombres de Dios a los cuales tú escogiste, Señor. Bendita es tu palabra porque ellas son vitamina a nuestro espíritu, ellas nos vivifican, ellas nos redarguyen, ellas nos restauran, nos libertan y traen salvación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús recibe toda gloria, Padre amado. Amén, amén. Espíritu Santo, mano a la obra. Gloria a Dios, aleluya. Pues sí, mira, cuando yo recién me convertí, en los testimonios anteriores yo hablaba que Dios me sacó de la santería. Y hacía esta práctica sin el conocimiento. Y cuando yo leí esta palabra me di cuenta de que como yo no conocía la ley, ¿verdad? No conocía los mandamientos de Dios. Sabemos que hoy nosotros vivimos por gracia y nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Aleluya. Y también dice Pablo hablando en el libro de los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es don de Dios. Somos salvos por gracia porque es don de Dios. O sea que aquellas cosas buenas que el Señor nos permita hacer hoy en día, se lo debemos a su gracia, a su favor y a su misericordia. Entonces, cuando yo me convertí, fue un proceso de liberación. El Espíritu Santo dándome convicción por medio de la palabra, yo yendo a la iglesia, nutriéndome con la palabra de Dios, con las enseñanzas, con los estudios bíblicos. Y había algo que me estaba aconteciendo, Madeline, y era que yo tenía sueños donde yo tenía relaciones sexuales con artistas que yo soñaba, o por ejemplo si veía una telenovela, porque me gustaba la telenovela y tenía estas relaciones sexuales, incluso cuando me despertaba sentía que estaba mojada y muchas veces adolorida. Esto es un tema muy importante en el cual todavía no tengo el conocimiento a profundidad, pero más o menos le voy a contar lo que es lo básico conforme a lo que el Señor me ha enseñado, y sé que Dios me seguirá capacitando para poder ayudar a muchos hermanos y también a muchas mujeres, muchos hombres, a la audiencia, que yo sé que a veces le cuenta, por ejemplo, una amiga a la otra, ay, anoche soñé con fulano de tal, por ejemplo, de una película o de una telenovela, y creen que eso es una gracia. Y también muchas veces por ejemplo, sueños que yo tenía también con novio, que por ejemplo mi primer novio que tuve en el pasado, todo eso, cuando vine a los pies de Cristo, yo empezaba a tener estos sueños. Y me acuerdo que yo decía, Dios mío, ¿y por qué yo tengo estos sueños? Y recuerdo que cuando una persona se convierte, necesita, Madeline, una ayuda espiritual. No es solamente venir a Cristo y aceptar a Cristo. Sí, el Espíritu Santo le da la convicción a la persona de pecado. Y esa persona siente el llamado de parte de Dios y siente que necesita a Dios, porque yo sentía que necesitaba a Dios. ¿Por qué? Porque en esos ídolos en los cuales yo creía, me engañaron. Porque yo conté en el testimonio anterior que yo había venido a los pies yo había venido a la idolatría porque a mí se me murió un bebé.
porque la persona que yo tenía en ese tiempo pues me traicionó con una joven peruana, con una muchacha peruana, y los peruanos practican la magia blanca, la magia negra y el ocultismo y muchas cosas, ¿verdad? Y yo había creído esa mentira, que el bebé se me había muerto a causa de que ella quería quedarse con esa pareja que yo tenía y pues ella lo que me estaba haciendo era algo. Ese era mi pensamiento porque era lo que me hacía creer el santero, porque yo iba y me consultaba a Cuba, ¿verdad? Fue como 2 veces que fui a Cuba a consultarme y recuerdo que, oh gloria a Dios, mi alma te adora, aleluya. Recuerdo que cuando vine a los pies del Señor, yo le preguntaba a Dios muchas cosas, muchas interrogantes que tú le preguntas a Dios. Y yo creía en eso que me estaban diciendo en ese momento. En ese momento verdaderamente yo creía que era que ella me estaba haciendo brujería para que yo perdiera a mi bebé. Pero ahí es cuando yo voy a Cuba, hago sacrificio, que lo tuve testificando y Dios me lo acordó. Gracias a Dios que ya esos sacrificios son anulados, todo pacto que yo haya hecho, ya Cristo me limpió, Cristo me redimió, ya Él me reconcilió con el Padre por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por mí y por toda la humanidad. Entonces tenía estos sueños de tener relaciones. Recuerdo que conocí a una profeta de Panamá, que ella viajó conmigo aquí a República Dominicana, fue la primera vez que ella vino a República Dominicana, y Dios la puso como mi madre espiritual, como una de mis mami espirituales, porque tengo muchas madres espirituales en el cual Dios me ha bendecido. Y fíjate que hace 13 años que no veo a mi madre biológica, hace 13 años que no voy a Cuba, bendito sea el nombre del Señor. Y a lo mejor tú me preguntas, Jenny, ¿por qué tú no has ido? No ha sido el tiempo de Dios para ir a Cuba, lo he entendido ahora, porque para ir a Cuba es a predicar la palabra del Señor. Y aunque el evangelio en Cuba se está predicando, ¿verdad?, hay muchas cosas que hay que romper en la nación de Cuba. ¿Por qué? Porque los mismos gobernantes, no me estoy saliendo del tema, los mismos gobernantes de la nación han hecho pacto con las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y hacer pacto con la tiniebla, pues han traído maldición sobre la nación. De hecho, actualmente en Cuba están pasando muchas cosas, hay muchos apagones, hay mucha escasez. Aún habiendo comida en el mercado, tú no la puedes comprar como tú vas aquí, que aquí tú vas con tu salario que te pagan, o si te manda alguien tu dinero, ¿verdad?, de allá afuera, de los países, como dicen aquí, pues usted va y compra. Allá en Cuba no, allá en Cuba usted tiene que depositar, por ejemplo, yo de aquí tengo que depositar a Estados Unidos a alguien que me haga el favor. Por ejemplo, yo le envío 100 o 200 dólares, ellos lo depositan en una tarjeta MLC, y allá en esa yo les pago el envío y ellos me envían el dinero de Miami hasta Cuba por medio de esta tarjeta. O sea que el pueblo cubano no tiene la libertad como los demás países, como otros países, como aquí, que tú vas al mercado y compras lo que tú quieras. No, allá tú no puedes manejar el dólar ni nada por el estilo. Eso es algo que orando yo al Señor, hablando con una sierva cubana de Alemania, Milagro, Dios te bendiga, Dios te guarde, que ella me llamó y oró por mí y dio gracias a Dios porque los cubanos se están levantando en las diferentes naciones, están aceptando a Cristo, están siendo libres de la santería. Entonces ella me había mandado un video de lo que es la profecía hacia Cuba, que yo sé que Cuba en el nombre de Jesús va a ser libre en el nombre poderoso de Cristo. Y me confundí de nombre porque es Kenly, una cubana de Texas, me mandó un video acerca de los judíos que fueron rechazados en Cuba, creo que fue en el año 1939. Yo entiendo, yo Jenny, no por medio del Señor que me lo haya revelado, sino que yo analizando, después que yo di el testimonio y orando al Señor, yo digo, bueno Señor, yo preguntándome porque todavía estoy esperando respuesta del Señor, porque esta situación de la santería en Cuba, voy a hablar más adelante, pero cuando el Señor me permita hablar en profundidad. ¿Para qué? No para acusar a nadie, porque no es la intención, sino para que sean libres por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, que el Espíritu Santo llega a su vida, es cuando usted es libre de ese pensamiento que lo tiene cautivo por años, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando tú dices, wow, pero lo que yo creía que era bueno, me di cuenta que era malo. La idolatría que yo practicaba, me di cuenta que era abominación a Jehová.
porque dice el Señor que no me postraré ni adoraré a falsos ídolos, que solamente Él merece mi adoración, porque para eso fui creada, ¿verdad? Entonces, he ido analizando y entendiendo de que hay una maldición que fue sobre Cuba. ¿Por qué una maldición? Y a lo mejor quizá habrá muchos diciendo, pero ¿por qué una maldición? Claro, porque hay una promesa que se le dio a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, donde dice que todo el que te bendijere será bendecido, pero el que te maldijere será maldecido. Entonces, la nación cubana, el pueblo cubano, el gobierno de ese entonces rechazó a los judíos en aquel tiempo. Unos judíos que estaban huyendo de Hitler, que Hitler lo quería matar. Incluso la persona que cuenta esta historia en ese tiempo era un niño, ahora es una persona adulta, un anciano, no sé si ha muerto o no. Pero analizando todo esto, ¿por qué Cuba ha sufrido de tanta carencia? ¿Y por qué por tú hablar la verdad las personas sufren persecución, sufren abusos? Sufren abusos. En Cuba se ven los abusos que acontecen, ¿verdad? Y estas cosas no se hablan mucho, pero siempre dice la palabra que no hay nada oculto que no salga a la luz. Todo lo que esté encubierto, todo va a salir a la luz. Entonces me he dado cuenta que a través de esta palabra que se le fue dada a Abraham y el pueblo de Cuba rechazar a los judíos, Cuba está sufriendo por eso que hizo con esos judíos de rechazo. Ahora, gracias a la misericordia de Dios, hay cristianos en Cuba, que Dios está rompiendo cadenas, pero es necesario que el pueblo cubano cristiano, los seguidores de Jesús, se pongan a una para clamar, para ayunar por la liberación de la nación. Y no solamente por la nación, sino por los gobernantes que han hecho pacto con el reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Amén. Entendiendo y hablando todo esto, porque no me he salido del tema, aleluya, esos sueños que yo tenía en ese tiempo, volviendo el casete para atrás, la hermana me decía, mira Jenny, tú tienes que coger un ayuno de 3 días. Tienes que coger un ayuno de 3 días porque eso es un principado, eso de fornicación, eso es una fornicación. Y yo digo, ¿pero qué cosa es eso? Dice, esas son prácticas que uno hace, la idolatría trae eso. La idolatría, la santería, el ocultismo, una cosa trae con la otra, como que va de mano esa rama. ¿Se me está entendiendo? Sí, así. Gloria a Dios. Entonces, me acuerdo que yo cogí este ayuno de 3 días para recibir liberación, porque yo entendía que si vine a Cristo tengo que ser libre por completo. Y recuerdo que cuando yo hice este ayuno de 3 días, el Señor me mostró este hombre moreno, y yo estaba como en una casita de madera, estaba sentada en una silla de madera, y en mi mente ya yo era cristiana, pero yo como que estaba atada. Y yo decía, Señor, libértame, no permita que me viole, porque me violaba también, y lo hacía muy fuertemente. Entonces cuando yo empecé a orar a Dios, empecé a orar, empecé a ayunar, a clamar a Dios, la palabra que tenía que decir, a clamar al Señor en ese ayuno de 3 días, y el Señor me da este sueño, hasta que cuando yo me despierto de este sueño me doy cuenta que todavía no soy libre, pero todavía me faltaban 2 días para terminar el ayuno, para concluirlo. Eso fue el primer día de ayuno, o sea, el primer día que yo me dispuse para ser libre de este espíritu o de este principado, de este demonio, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, porque conozco muchas personas que le está aconteciendo esto después que salen de la idolatría. Y yo dije, Señor, ayúdame, no lo vencí. Y yo le gemí a Dios. Era como escuchaba en el testimonio pasado, que cuando alguien anhela algo, tiene que salir de lo más profundo de su alma. Cuando usted anhela una liberación, cuando usted necesita un cambio en su vida, que usted dice, mira, yo no puedo seguir igual, yo necesito un cambio, yo no puedo seguir en lo mismo, que era lo que yo le pedí a Dios cuando todavía estaba atada por la santería, aún eso engañándome a mí, diciéndome que ese iba a ser un bebé, que iba a ser mi matrimonio de toda la vida y que yo iba a ser muy feliz. Nada de eso aconteció. Mi bebé murió, me subió la presión, me dio preeclampsia y se murió. Y tuve que parirlo muerto, tuve que empujarlo muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya en mí había una decepción.
Pero ya cuando llegó a Cristo yo dije, Señor, quítame ese amor a esos ídolos, haz la obra por completo. Cuando empieza a manifestarse, porque yo hablaba de la seducción, pero una cosa trae otra cosa. Y después, cuando Dios me libertaba de algo, entonces entraba en otra cosa que Dios tenía que romper en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios me hizo libre de esa fornicación. Dios me hizo libre de ese espíritu porque me muestra otro sueño en el día número 3 antes de concluir el ayuno. Y yo decía, Señor, ayúdame. Y yo oraba. Tú sabes cuando tú lloras tanto que tú gimes ante la presencia de Dios, que ya tú te quedas dormida. Entonces Dios me da ese sueño donde estaba en la misma casita, pero ya no estaba sentada ni estaba atada, sino que ya el demonio estaba afuera de la casa y como que quería entrar. Y yo le había puesto candado a esa casa donde yo me encontraba. Tenía candado, tenía pestillo con candado. Y cuando yo vi que no pudo entrar, sino que Dios me dio la liberación, porque yo dije, la sangre de Cristo tiene poder, ahora yo soy libre, tú no tienes ni parte ni suerte en mi vida. Y yo me burlaba, yo decía, gloria a Dios, soy libre. Y cuando yo me desperté de ese sueño, que antes de que yo entregara ese ayuno de 3 días para yo ser libre de ese espíritu, yo le di tanta gloria a Dios. Y luego cuando volví a hablar con mi mami, se llama Ana Rosa, Dios me la bendiga, ella me dijo, mami, esos espíritus, hay uno que se llama súcubo y hay uno que es incubo, porque hay uno femenino y hay otro masculino. Esto es muy profundo. Sí. Esto yo nada más voy a hablarlo por arribita, pero esto es muy profundo, porque hay uno que es femenino y el otro es masculino. Así como también las mujeres son atacadas con este espíritu, también hay hombres que son atacados por este espíritu, que sueñan que están engañando a su mujer y todo eso, que aquí en Santo Domingo le llaman metresa, ¿verdad? Sí. Eso es una parte. Bueno, volviendo a la palabra, donde dice que el pecado tomando ocasión en mí, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado produce codicia, el pecado produce que el hombre sea infiel, el pecado produce que una mujer se prostituya, el pecado produce que una persona se sumerja a la droga, que el pecado produce la mentira, el vicio, produce tantas cosas. Pero cuando una persona es libre de todas estas prácticas, cuando conoce a Cristo. Así es. Porque Pablo decía aquí, dice, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando el pecado se manifiesta, cuando está esa seducción, cuando las mujeres echan competencia una con la otra y seducen, yo estoy más buena que tú, yo me veo mejor que tú, a mí me gusta tu marido y yo voy a estar con él, gloria al Señor. Y lo que no saben es que es el pecado que hace que ellas cometan este tipo de errores, porque los errores traen consecuencias, aparte que el pecado también trae consecuencias. En una ocasión David pecó, aleluya, y eso trajo como consecuencia que la espada no se apartaría de su casa. A pesar que Dios lo perdonó, a pesar que Dios, luego cuando Betsabé, creo que se llamaba la esposa de David, salió embarazada nuevamente, Dios permitió que naciera Salomón. ¿Verdad que sí? Pero entonces, luego que nació Salomón, que creció Salomón, que Salomón le pidió a Dios sabiduría, que él entendía que Dios era el Todopoderoso, que era el Dios de su padre. ¿Qué hizo Salomón? Por el pecado, por la codicia, por la lujuria. Se enamoró de una mujer, de la reina de Seba, creo que no me acuerdo bien, porque uno lee la palabra y a veces sí. es mucha la información que a veces se te olvida dónde se encuentra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Salomón? Salomón llegó a ser un idólatra. Sí. De hecho, levantó altares a Baal. Y el Señor, cuando yo oraba esta mañana en la iglesia, oye, yo soy un Dios de pactos. Y Dios, cuando hace pacto con nosotros, ¿verdad? Cuando tú le sirves al Señor, Dios tiene misericordia de tu casa. Dios tiene misericordia de tu madre si no conoce a Dios, de tu padre, de tus hermanos, aún de tus amigos, aún de aquellas personas, de tus vecinos que quizás se levantan contra ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Salomón hizo esto, con toda sabiduría que Salomón tenía, dice el Señor, dice, mira, por amor a David, tu padre. Entonces Salomón escribe en el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre
es vanidad. Así es. Wow, tremendo, Aleluya. tremendo. Es así, hay personas que han confundido y han tergiversado este tema, porque he escuchado gente que dice, bueno, me visitó la pareja que tenía, incluso... La pareja, sí, la pareja que tenía. Sí, me visitó, o alguien que se murió y vivió conmigo y todo eso. Hemos escuchado mucha gente que está dentro de esa confusión, y hoy esta palabra ha venido para desmentir eso. Son espíritus de las tinieblas que operan, entran a tu sueño y pueden reflejarse incluso hasta en lo físico. Exactamente, ¿no? Y te maltratan. De hecho, estoy hablando muchas cosas, ¿verdad? Porque es lo que me está bajando y le pido al Espíritu Santo que me ayude a ordenarla, ¿verdad? Sin salirse del contexto. Sí. Entonces, sí, mira, hay una muchacha, como te hablé atrás de cámara, que ella recién aceptó al Señor. Dios la sacó de la idolatría, Dios está haciendo cosas con ella. Y ella me dijo, yo quisiera ir a testificar a Excelencia Cristiana. Le digo, cuando tú estés libre, le digo, las puertas están abiertas. Pero cuando tú estés firme, cuando tú estés ya, que Dios te haya dado esa autoridad, porque cuando tú testificas, el reino de las tinieblas escucha. Y dice, oh, testificaste. Ah, pues vamos a hacerle la guerra ahora. Vamos a ver si es verdad que ella tiene la armadura de Dios. Porque dice Pablo, revestido de toda la armadura. Hay una palabra que Pablo le dio a la iglesia de los Efesios que le dice, revestido de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Y aun cuando pase el día malo, poder estar firme. Cuando ya haya acabado todo, cuando haya acabado esa tentación, cuando haya acabado esa prueba, usted poder estar firmes. Y déjame decirte que este testimonio que he estado... que compartí, el de la santería, el de la restauración, ha causado estragos, como digo yo, en el mundo espiritual. Ha sido un golpe de estado en el cual las tinieblas no se quedan así, la tiniebla viene también de allá para acá. Y vamos a ver si nos encuentra velando orando, vamos a ver si nos encuentra asando batata, vamos a ver si nos encuentra comiendo arroz y habichuela, porque cuando usted está ministrando la palabra de Dios, usted tiene que saber que usted tiene que estar firme y revestido de la armadura, porque el enemigo va a arremeter con todo. Pero hay una de las cosas que Pablo enseña y es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo yo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo yo puedo combatir cuando vienen esos ataques espirituales? ¿Cómo voy a combatir cuando el enemigo, cuando yo testifico algo, viene a buscar en el baúl viejo, viene a ver en esa casa que fue limpiada, que está el Espíritu Santo porque no está vacía? Vamos a ver en qué está esa persona. Gloria a Dios. A mí me llamó una persona, me escribió y me dijo, hermana, ¿cómo tú pudiste combatir esos pensamientos de homicidio, esos pensamientos malos? Esas palabras que te venían de maldición. Gloria al Señor, aleluya. Y yo me acuerdo que testificaba que yo no sabía con qué yo estaba peleando. Y yo testifiqué que estaba peleando con Ogún, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Que el carácter de este demonio es un carácter iracundo. Un carácter que se aira por todo. Porque a veces tú estás bien, tú estás en chalón, como digo yo, tú estás en chalón, tú estás en paz. Pero entonces viene un ataque de repente, sutil, que tú no te lo esperas. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que tú no caigas en tentación. Y cuando tú falseas, tú dices, oh Dios mío, ¿cómo fue que me pasó esto? No estaba velando. El enemigo vino sutilmente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar velando y orando. ¿Para qué? Para que cuando uno testifique con toda autoridad en el nombre de Jesús, cuando vengan esos espíritus de allá para acá, cuando vengan esos ataques de la tiniebla, estar firme y decir, apártate de mí, Satanás. Escrito está, yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi alma adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso Pablo decía que hay una guerra entre el espíritu y la carne. Hay una guerra entre querer hacer el bien y hacer el mal. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros, Madeline. Aunque nosotros le sirvamos a Cristo, el pecado mora en nosotros. Ahora, hay algo muy poderoso, que somos limpios por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, por medio de nosotros, que es el Consolador, que es quien nos guía a toda justicia, a toda verdad, es quien nos convence de pecado,
Y es el que nos hace entender y te dice, mira, no lo hagas, porque el pensamiento va a venir. Ahora, una cosa es si yo alimento ese pensamiento. Es como una historia, una anécdota que leí, que era, creo que de un abuelo, le estaba haciendo una anécdota a su nieto, y entonces le decía que al quien tú más alimentes es el que se va a manifestar. Porque ¿cuáles son las obras de la carne? Pleito, disensiones, borrachera, idolatría, orgías, envidia, celos, contiendas. Todo eso es obra de la carne, que están ahí, pero se sujetan en el nombre de Jesús cuando el Espíritu Santo va tomando ocasión en ti a medida que tú lo busques, a medida que tú intimes con Él, a medida que tú entres en ayuno, porque yo tuve que entrar en un ayuno para poder ser libre de esto, porque era algo que yo no conocía. Yo creía que era algo normal, pero no era algo normal. ¿Por qué? Porque la palabra me dice aquí que yo viví sin la ley en un tiempo, o sea, yo no conocía la palabra de Dios, como hay muchos que no conocen la palabra de Dios allá afuera y practican todas estas cosas, practican orgía, hombres que tienen su esposa y se cambian de pareja, y para eso es normal, porque le llaman que es una cultura como una mente abierta, que creo que es que le dicen, especialmente en Europa, que creo que se vive mucho esto. Sí. En Europa se vive mucho esto. Cambian de pareja, no importa si tú sales con otro hombre, no importa si tu amiga sale con tu marido, eso es normal. No, eso no es normal, eso se llama pecado, eso es orgía y eso a Dios no le agrada. Aleluya. Cuando usted practica la santería, sea para usted tener resultados financieros, o sea, que sea próspero. No, eso es pecado. Dice la palabra que Dios bendice Dios es el que abre su mano y bendice a todo ser viviente, lo dice en el Salmos. Dice que cuando Dios abre su mano, Dios bendice a todo ser viviente. O sea que usted, amado hermano, amado amigo que me escucha, hermana, amiga, mujer y hombre de Dios, joven, niño, aleluya, es Dios que te bendice. Es Dios que abre su mano para bendecirte. Es Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra, del mundo y de todo lo que en Él habita, dice su palabra. Y nosotros estamos hoy aquí en Excelencia Cristiana para que a través del Espíritu Santo y a través de la palabra sus ojos y su entendimiento sean abiertos. Amén. Así es. Abierto, podamos discernir. Y poder discernir entre el bien y el mal. Porque había una posición, usted hablando de esto me hace pensar cuando los profetas de Baal estaban adorando a Baal, pero no solamente ellos adoraban a Baal, sino que estaban induciendo al pueblo de Dios a la idolatría. Un pueblo que había tenido experiencias extraordinarias. ¿Qué pueblo experimentó que le enviaran comida del cielo? Ningún otro pueblo. ¿Qué pueblo experimentó que de la peña saliera agua? Y ningún ídolo lo hizo. Ninguno. Entonces vemos un pueblo que entró en confusión, porque eso es una ceguera que, como decíamos, detrás de cámara, la gente viendo, no ve. Y oyendo. No escuchan. Entonces, algo penoso, pero esta palabra ha venido para despertar el espíritu, de que lo que está aconteciendo en el mundo espiritual es real. Y hay manifestaciones en el mundo físico que no tienen explicaciones, pero lo que encaja en el mundo espiritual, y hay gente que va a tener que recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Y lo creemos que a través del poder del Espíritu Santo, porque Jesús le dijo, yo no le he dejado huérfano, yo he dejado el Consolador. Él lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Él es quien nos guía, porque Él fue el que me convenció de pecado a mí. Yo creía que era bueno, no, para mí era normal soñar con estas cosas. Pero me di cuenta que no era normal. Me di cuenta que eran espíritus, eran demonios que se metían en mis sueños para tener relaciones sexuales conmigo. Y yo sé que hay muchas personas que tienen esta experiencia. De hecho, esta joven que te estaba hablando, que es recién convertida, me dijo de que esos espíritus la arañan. A otra joven que conocí también, este demonio que nosotros fuimos en un tiempo cuando tenía un pastor, antes de Dios cambiarme de donde yo vivía, allá amanecía chupada, amanecía golpeada. Sí. La golpean, la arañan,
le hacen tantas cosas, la maltratan sexualmente. Entonces, si usted, amado que me está viendo, amada hermana, usted está padeciendo de esto, busque a Cristo. Busque a Cristo. Y si por casualidad usted es cristiana y usted no ha sido libre en esa área, ore, ayune en el nombre de Jesús, coja ayuno. Dice la palabra que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Para yo ser libre de muchas cosas que yo creía que eran buenas, yo he tenido que coger ayuno y oración. Y no es que soy libre por completo, o sea, por la palabra yo soy libre. Y en el nombre de Jesús, porque la palabra nos llama santo. La palabra dice que somos pueblo adquirido por Dios, que somos linaje, real sacerdocio. O sea, estos espíritus ya no tienen legalidad sobre mí. La gloria es de Cristo, ¿verdad que sí? Pero nosotros, todo lo bueno que podamos hacer es por la gracia y misericordia del Señor. Porque Él es el que tiene la autoridad y nos las da. Dice que sean dominios, sean principados, todas las cosas las hizo Dios. Y fuera de Él nada somos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay una guerra entre el espíritu y la carne. Entonces, cuando usted se debilita, cuando usted se descuida, porque el debilitarse no es un pecado. Usted se puede debilitar aún buscando el rostro de Dios y usted está siendo atacada por las tinieblas por lo que usted está haciendo en Dios. Pero cuando usted se descuida, que esa es la palabra, cuando viene el descuido espiritual, viene la frialdad, viene el descarriamiento, viene el pensamiento de homicidio, vienen las emociones a controlarte, vienen los sentimientos a controlarte, porque nosotros actuamos por lo que pensamos. Y nosotros escuchamos por aquí, nos alimentamos por aquí y por aquí, por los oídos y por los ojos. Entonces, cuando viene el descuido, ¿verdad? Entonces vienen estos espíritus a atacarte, vienen a hacerte la guerra. Entonces, cuando esto pasa, usted tiene que revisarse, como yo me revisé. Cuando yo tenía esos pensamientos de mal, yo digo, ven acá, ¿y qué es lo que me está pasando? Entonces, hay una palabra que Dios trajo a mi memoria, que yo la atesoré en mi corazón, que es cuando el Señor hablaba a través de Moisés al pueblo de Israel, que dice, mira Israel, mira cómo te he traído, lo estoy parafraseando, cómo te he traído estos 40 años por el desierto para probarte, para afligirte, para que sepas tú lo que hay en tu corazón, si tú habías o no de guardar mis mandamientos. Entonces, ¿cuándo nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón? Cuando viene la prueba. Ahí viene el examen. Así es. Es como cuando un estudiante va a la escuela, estudia 8 meses y al final, y cada trimestre, el estudiante recibe un examen. Entonces, dependiendo de qué tipo de estudiante es, si es un buen estudiante, si es un estudiante a media y si es uno que no le gusta estudiar, porque no le gusta estudiar se va a quemar. El que no lea, el que no ore, el que no ayuna, el diablo se lo va a desayunar. Como yo aprendí de este pastor boricua, Ander Ramos, Dios me lo bendiga, gloria al Señor. Dice, mira Jenny, cristiano que no ora, cristiano que no lee, cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Tremendo, gloria a Dios, aleluya. Tremenda, tremenda palabra, gloria al Señor. Ha sido un tiempo bien grato, amada Jenny. Nosotros aquí a veces le digo, pastora, y dice, no, todavía. Sí, pero es un peso, el ser pastor, yo sé que tengo ese llamado y yo sé que Dios me va a ayudar a ejercerlo, porque la gloria es de Él. Amén, gloria al Señor. Lo creemos y lo atesoramos. Realmente que ese llamado viene de camino. Nosotros lo celebramos desde aquí. Amén. Y somos parte de esa gran familia que día a día crece, gloria al Señor, y ustedes son parte de ese crecimiento. Amén, amén. Gloria al Señor. Amada, yo quiero que usted haga una oración por la audiencia que nos está escuchando. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga nuevamente. Aleluya. Amén. Esta tarde se hablaron muchas cosas que hay que detallarlas, pero a su nombre sea la gloria. Padre, gracias. Recibe toda gloria en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias y honra en el nombre de Jesús, rogándote con toda súplica en el Espíritu, Padre, que cada oyente, que cada televidente que verá y escuchará
este testimonio, esta palabra, Dios mío, sea edificado, sea libre en el nombre de Jesús. Señor, que tú le estés trayendo entendimiento, discernimiento por el poder de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Sean libres, sean sanos, sean restaurados en el nombre de Jesús, Padre. Bendigo esa audiencia, bendigo este canal una vez más y cada hermano en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos su vida, amada, y creyendo que el Señor siga ensanchando el sitio de su cabaña. Amén. Que día a día se vaya expandiendo a todo lo largo y lo ancho, no solamente de aquí, de República Dominicana, sino de todas las naciones. Amén. Amén. Gloria al Señor. También a la gente linda de Excelencia Cristiana que está ahí, que nos escucha, que se hace parte de nosotros. Le invitamos a que se suscriba, si aún no lo ha hecho, que active la campanita de notificaciones y que pueda escuchar palabra de Dios y palabra de vida. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa, creyendo que el Espíritu Santo seguirá bendiciéndole. Hasta la próxima.